Buenas noches, estimada teleaudiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciaim Sosa. Esta noche contamos con la presencia del diputado Hugo Mesa. Buenas noches, estimado diputado. ¿Cómo está? Buenas noches, Ricardo. Un placer estar acá en tu programa y a la audiencia que te ve y te escucha siempre. Tenerte acá, el placer es nuestro, mi querido diputado. El diputado nos va a hablar del proyecto de ley de fondos para accidentes de tránsito, o mejor conocido como el proyecto Antipollada. La verdad que estoy contento porque se lo bautizó de esa manera. Gracias a Dios todavía, Ricardo, somos un país altamente solidario. ¿Por qué te digo esto? Porque si no existiese la pollada, si no existiese la pancheada o el asadito que diariamente vemos en nuestros barrios, en nuestras compañías, en todo el Paraguay, el 70% de los siniestrados viales, de los efectos de los accidentes de tránsito en el Paraguay, no sé de qué podría vivir. ¿Por qué te digo esto? Para contextualizar un poco cómo nace este proyecto de ley. Primero, que nosotros estamos ante una verdadera epidemia de accidentes de tránsito y siniestro vial en nuestro país. Una verdadera generación de lisiados y mutilados que ni en tiempos de guerra ha producido en nuestro país. Esa es hoy nuestra realidad. En este momento, Ricardo, esta noche, por ser domingo, probablemente mañana o el lunes va a estar llegando en la CENADI entre 1 y 4 amputados por día. Entre 1 y 4 amputados por día. Eso es lo que está produciendo las rutas en nuestro país, la gran irresponsabilidad de los conductores, la gran irresponsabilidad de las municipalidades de nuestro país cuando se distribuye de manera criminal, casi por delivery, las habilitaciones y los registros. Y nosotros tenemos tres problemas gravísimos. La primera, una total falta de educación vial, Ricardo. Somos la más baja en educación vial que tenemos en la región. ¿Por qué te digo esto? Porque en otros países la educación vial se da desde la educación inicial, desde el primero, segundo y tercer ciclo. ¿Qué significa eso? Que los países de la región, como Uruguay, que es campeón en sus datos y en sus estadísticas, Brasil y Argentina, le enseña e invierte en los más chiquititos, porque los más grandes ya somos una generación que ya no vamos a aprender las reglas de tránsito, entonces ellos invierten su estrategia en la educación de los más chiquititos. Ahí Pues estamos. mira qué importante es lo que está diciendo, diputado, porque eso es lo que crea política de Estado. O sea, ya desde chiquitito vos le das noción de lo que es la seguridad vial y ya le estás enseñando. Sí, nuestros hijos nos van a enseñar al momento de subir a nuestro vehículo: papá, mamá, ponete tu cinturón, papá, mamá, no puede pasar la luz roja, papá. Entonces, nos enseñan lo más, esa es la estrategia de la región y les va muy bien en sus datos estadísticos. Y ahí te tiro un dato demoledor para nuestro país, doloroso por cierto. En la región existe apenas, entre comillas, entre 9 de cada 100 mueren en accidentes de tránsito. En el Paraguay, 21 de cada 100 muere en nuestro país. 21, el doble de la media de la región. Entonces tenemos ese problema de educación vial. La segunda, y ahí yo tengo que hacer una mea culpa como Colorado, que no fuimos capaces en la transición democrática de generar una solución a una penuria, a una irresponsabilidad y lo más feo que tenemos, que es nuestro transporte público. Esa pena diaria que tiene que pasar ese ciudadano que tiene que trasladarse a su lugar de trabajo, por eso, por la falta de capacidad de respuesta de tener un transporte de calidad. Hoy tenemos, de hace 5 años atrás que teníamos casi 600,000 motocicletas, hoy tenemos más de 1 millón. Más de 1 millón de motociclistas tenemos en nuestro país. Por esa falta de empatía de poder solucionar nuestro problema de transporte público. Por eso se masificó tanto el tema de las motocicletas. No es que se quiere nomás andar sobre 2 ruedas, no, sino que vos dijiste una gran verdad, doctor. Y nuestro transporte público. Nuestro transporte público es pésimo en horario, en calidad, en el servicio. En todo. En todo. Entonces, y la tercera, que es lo que ya te adelanté, una irresponsabilidad tremenda, y te lo digo con conocimiento de causa porque yo fui intendente municipal 2 periodos de mi ciudad de Itacurubí en la cordillera, y yo sé cómo se maneja las municipalidades en la elaboración y distribución de la responsabilidad municipal y constitucional, que es la de expedición de habilitaciones. Nosotros hemos avanzado muchísimo en un registro nacional del registro de conducir,
pero tenemos una total tierra de nadie para las habilitaciones. A veces uno distribuye por delivery. Hay municipalidades del Chaco que se instalan a nivel central, acá en el área central, y distribuye de forma inequitativa, injusta, y una competencia para ese municipio que está. Te doy un ejemplo. En Mariano Roque Alonso están 2 municipalidades del Chaco que vienen a despedir solamente de habilitación. Es un negocio criminal, porque estamos dando un papel para que salgan a matar, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Ese es el tercer problema. Y el cuarto problema más grave que tenemos es la falta de control y sanción a las faltas de leyes, al cumplimiento de las leyes de tránsito. Claro. Entonces, va a enseñar cumplita y si vamos a cumplir, ¿qué nos hace cumplir? ¿Por qué? Y ahí salimos la vez pasada, hemos analizado todo esto en 2 audiencias públicas, Ricardo, tuvimos 2 audiencias públicas, la segunda fue muy buena porque estuvo bastante representada todos los sectores, el empresariado, la gente del Ministerio de Educación, la gente del Ministerio de Obras Públicas, la gente del Ministerio de Salud que nos dieron estos datos que estoy compartiendo contigo, Ricardo, y que también te comparto ese día lo que salió y nos decía la gente del Ministerio de Salud Pública, 91,000 paraguayos al año se queda con alguna discapacidad fruto de los accidentes de tránsito. 91,000 paraguayos. ¿Ustedes se dan cuenta de la gravedad? O sea, hay que dimensionar. 91,000 es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y nos decía, los reportes del Ministerio de Salud Pública nos decía de que a este ritmo hoy le cuesta al Estado paraguayo, nos cuesta a todos los que nos ve, a nosotros los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, al momento de ir al supermercado, a un almacén, nos cuesta cada accidentado, cada siniestrado automovilístico cuesta entre 70 y 80 millones de guaraníes solamente la atención en emergencia médica. Solo su atención. Por cada uno. Por cada uno. Y eso hay que multiplicar por 91,000. Por eso te digo, te voy a dar después los datos mucho más contundentes. Y nos decía la representante del Ministerio de Salud, sin contar de que ahora tenemos un estudio que se calcula que ese pariente que está fuera de emergencias médicas o de algún hospital que está esperando que su pariente, que su hijo, que su vecino, que su sobrino salga, le cuesta entre 100 y 120 millones de guaraníes en su bolsillo, fuera de lo que el Estado invierte en ese paciente. Todo lo que conlleva acompañar a ese accidentado. Entonces ya fácilmente estamos hablando de 200 millones de guaraníes. Y los datos más graves aún, Ricardo, es lo que se refiere a que probablemente todo lo que gastamos en los accidentados y hay una vida útil que esa persona ya no va a volver a trabajar en su mismo lugar que estaba laburando. Claro. ¿Por qué? Porque se queda con alguna discapacidad. O ese accidentado, si tiene suerte y no muere, va a irse sin una pierna, va a irse sin uno de los brazos, o a veces sin los 2 brazos, etc. Va con una discapacidad severa que económicamente ya no va a servir, es una carga económica para el Estado y para su familia. 48%, según los datos del Ministerio de Salud, las personas que tuvieron un accidente, un siniestro, ya no volvieron a su lugar de trabajo. 48%. Y eso engrosa a ser una carga social para el Estado. Eso prácticamente, entre lo que invertimos en el Estado, lo que el Estado, invierte en los accidentados, lo que perdió su familia porque ya no va a producir ese hijo, ese padre de familia que se accidentó, probablemente va a representar dentro de algunos años más en 1.5% del PIB. Para que dimensiones. Porque son casi 900 millones de dólares. Claro, porque va a dejar de trabajar. Claro. Ya va a tener una vida útil completamente inútil, valga el juego de palabras, porque quedó con alguna discapacidad. ¿Por qué te lanzo todos esos datos? Porque es eso lo que hoy tenemos. Entonces, ¿por qué nace este proyecto de ley? Este proyecto de ley nace como una ley transitoria, apuntando y avanzando a lo que debería haber sido el SOAT, el seguro obligatorio, que en toda la región tenemos.
pero en el Paraguay se ha derogado de vuelta esa ley. Te acordarás Sí, que me se acuerdo, derogó me acuerdo. porque primero había una alta resistencia ciudadana y también las aseguradoras no le era un producto muy apetecible por el alto costo que significa un accidentado para el sistema de salud pública. Entonces, ¿por qué te hablo de que es una ley transitoria esta ley? Porque hasta tanto logremos tener una educación vial de calidad, hasta tanto tengamos un transporte público decente como nos merecemos todos los paraguayos, hasta tanto los controles funcionen y se sancionen, nosotros necesitamos darle respuesta al 70% de la población que sufre estos accidentes y no encuentra una respuesta, un alivio en el Estado. ¿Dónde se van esa gente que se accidenta? Lo primero que se van es a emergencias médicas, donde hoy el 85% de su presupuesto, de 153.000 millones de guaraníes, consume el accidentado. Bebé, oña accidentada, ojo, 20 bebé. Primerito. No importa que sea pobre, rico, etc. Ahí se va primeramente, altísimo porcentaje. El otro porcentaje que empieza a buscar sus familiares, ¿qué empieza a buscar lo primero? Platino, empieza a buscar insumos quirúrgicos, empiezan a buscar todo lo que, implantes, todo lo que conlleva una discapacidad. ¿Y dónde se va? A la DIVEN. Y la DIVEN tiene 47.000 millones de guaraníes en su presupuesto total, pero tiene para, entre comillas, para dar esta ayuda, esta respuesta, ese contribuyente, a ese ciudadano que tiene problema, tiene apenas 20.000 millones de guaraníes. Todo esto representa 30%, es lo que puede tener una respuesta del Estado. 70% está a merced de las polladas, de los asaditos y de las pancheadas. Entonces ahí aparece esta ley en la cual tenemos un alto consenso entre varios parlamentarios de varias bancadas para poder generar un fondo solidario donde podamos recurrir las familias que tienen este problema y decirle del Estado tenemos esta respuesta para poder cubrir estos gastos. Lo importante acá, diputado, es que vos estás viendo cuál es la causa de la enfermedad, sí. No una vacuna, sino que estás atacando la causa. Y quiero dimensionar contigo, diputado, al volver de la pausa, que con todo ese dinero que dijimos, son 900 millones de dólares, podemos comprar un monorriel también para todo el país. O sea, en tiempo, en espacio, con aire acondicionado, con todo, o sea, todo ese dinero y encima nos quedamos con personas sanas, porque si hay algo que me lleva a mí a tiempo a mi trabajo, con aire acondicionado, por el calor que tenemos nosotros, nuestra temperatura es muy alta y con todas las comodidades optaría por eso en vez de salir en una moto. Ya volvemos luego de la pausa. Sí, señor. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del diputado Hugo Mesa. Estimado diputado, estamos hablando de sumas millonarias y vos estás atacando la causa que genera el problema. Entonces, con ese dinero que realmente hoy ya se gasta, ya se utiliza, podríamos tener, como digo yo, hasta un tren, podríamos pagarlo sin problema. Sí, por eso cuando de repente se ataca esta ley y dicen, no, diputado, acá se quiere subsidiar la irresponsabilidad. No, absolutamente no queremos subsidiar la irresponsabilidad de ese motociclista, ni queremos estigmatizar a los motociclistas. Quiero enviar un mensaje claro que acá no queremos estigmatizar al ciudadano que anda sobre dos ruedas. Lo único que nosotros queremos con esta ley es darle una respuesta desde el Estado a estas afecciones que hoy sufre. Y nos decía el Ministerio de Salud, al Estado a veces les cuesta 3 veces más de esos 80 que ya sumaste, porque esperó tanto por un platino, esperó tanto por una atención que su hueso ya se unió de distintas maneras, en forma irregular, por decirlo así, porque esperó tanto. Entonces el Estado gasta más porque no hay presupuesto. Entonces, ¿de qué se trata la ley? La pregunta es ¿de dónde vamos a sacar la plata? Si nosotros apenas ¿Dónde vamos a quitar para el Fondo Solidario el financiamiento? Entonces, ¿de dónde vendría? El financiamiento
nosotros encontramos 4 y hemos tenido varias audiencias públicas que te dije, por eso salieron varios. Primero pensamos en un peaje y encontramos que no iba a funcionar. Primero, era impopular. Lo segundo es, ahí algunos nomás pasan por el peaje, son más urbanas, etc. Entonces, la primera fuente que encontramos es todo lo que se refiere a las multas, a los procesados por multas que tienen una salida, justo estaba el doctor explicando también, es las salidas procesales para la reparación del daño. Esa multa que manejan los fiscales, los jueces, y hay una salida alternativa. Cuando ejemplo, criterio de oportunidad, sí, en el Alcotés. Criterio de oportunidad en el Alcotés. Una donación. Y ahí más o menos hay medio un contubernio entre el juez y el fiscal. Dice, yo voy a donar una computadora y una impresora y termina mi caso. No, nosotros queremos que se aplique una ley que sea efectiva, que sea plata. Y que esa plata vaya todo a este fondo que estamos creando. La segunda, estamos hablando entre todos los sectores para que las municipalidades, en el momento de poder gestionar la renovación, la obtención de nuestra licencia de conducir, haya un pago simbólico de 10.000 guaraníes. Estamos definiendo si hace 5.000 o 10.000 guaraníes para que tenga un impacto mayor del fondo. ¿Por qué te hablo del fondo solidario? Porque en el momento que yo vaya a renovar, en el momento que yo vaya a gestionar mi registro de habilitación y habilitación, puede que no me toque a mí el accidente, pero puede ser que le toque a alguien de mi familia. Totalmente. Y vamos a tener un fondo donde podamos nosotros saber que puede tener una respuesta mis familiares, mi vecino o a la gente que yo conozco. La segunda. La tercera, estamos conversando con el gobierno nacional, con el Ministerio de Economía, para que las motos importadas que pagan 10% de impuestos, no queremos elevar el impuesto, vaya a formar parte también de este fondo. ¿Por qué te digo eso, Ricardo? Para hacer una justicia tributaria. ¿Por qué? Porque las motos nacionales o las que se ensamblan en nuestro país, como son, que representa acá Jorge Samaniego, creo que tiene Chacomer, sí, ellos pagan un impuesto del 10%. Hace unos años atrás pagaban 4%, ahora pagan 10%. ¿Dónde se va ese 10%? 50% se va a hacer para emergencia médica. El 25% se va al ministerio, al SEME, para el tema del sistema de ambulancia. Y el otro 25% al Ministerio de Educación. ¿Para qué? O nos dimos cuenta ahora, para educación vial. Y ahí nos llamó la atención, dicho sea de paso, pedimos un informe. ¿Cuánta plata está recibiendo por esto el Ministerio de Educación? ¿Cómo se está gastando? Te pregunto, Ricardo, a la audiencia, ¿ustedes sienten la educación vial en la malla curricular de sus hijos? No hay. Entonces, queremos saber, eso aparte se tomó la decisión desde la Cámara de Diputados para pedir informe y saber cuánta plata, en qué está gastando y cómo se está gastando, y pidiéndole al Ministerio de Educación, instándole a que haga lo que hace la región, de lo que hablé anteriormente. Entonces, ese dinero del impuesto del 10% de lo importado, queremos también que entre, así como hacen las motos nacionales. ¿Por qué ellos tienen que fondear esto y los otros no? Claro. Y la cuarta es la que estamos trabajando, que nos dio una idea el director de la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, hay un sistema nacional de multa que hay que activar con la caminera. ¿Cómo tenemos que activar? Nos decía el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Es una ley ya aprobada, pero está letra muerta. ¿Cómo? Por la falta de credibilidad de la patrulla caminera y de los organismos de control. Por eso no hay control y no hay sanción. Entonces queremos activar ese sistema nacional de multas para que también pase a formar parte de estos fondos. Con esto estaríamos, Ricardo, de la audiencia, es de que probablemente cuadruplicaríamos el presupuesto de estas instituciones que te hablé y también queremos enviar un porcentaje para la CENADI que hoy se encarga de proveer silla de ruedas, de las rehabilitaciones y tiene bajísimo presupuesto y no da respuesta a ese 70% que hoy está a merced de esa apoyada. Por ejemplo, la fotomulta. Exacto, impopular, decía, es impopular, pero efectiva. Sí. Y se reduce grandemente la corrupción. ¿Por qué? Porque uno se ve exactamente, automático, ve exactamente su falta y ve exactamente la intervención. Es más, el director
de la Agencia de Tránsito decía, nosotros tenemos que avanzar hacia los países que tienen por su casco la cámara, que los agentes están completamente, uno le puede ver y está viendo qué es lo que está haciendo, qué intervención y cuál es el trato con el ciudadano, con el contribuyente. Entonces, la idea es avanzar sobre eso y esa ley ya está, es solamente activar y ellos tienen los mecanismos para hacerlo ahora y de esa manera también pasar a fondear todo esto. Estimado diputado, ¿qué tipos de accidentes son los que va a cubrir este fondo? Los tipos de accidentes son específicamente lo que hoy los accidentes de tránsito en un 80% está involucrado una motocicleta. Comprobadísimo. Y ahí están los rankings. ¿En qué ciudad? Capital lleva el primer lugar, el área central y Alto Paraná. Esos son los 3 departamentos donde más tenemos siniestros viales. Y en un 80% las motocicletas. Me preguntaron, ¿y le vamos a subsidiar al irresponsable que no tenía casco y igual hizo el accidente? Y ese casi sistema americano tiene que ser, primero la salud, primero la vida y después veamos la culpabilidad. Pero la idea es que el Estado le dé respuesta y después veamos a los culpables para poder asistirle a esa persona que tuvo ese percance, que tuvo ese accidente y que va a tener probablemente de por vida esa discapacidad. Totalmente, mi querido doctor. Y en esos tipos de accidentes, ¿los beneficiarios serían entonces, bajo este criterio, todos? Todos. Todos. Porque por eso hablaba primeramente de un fondo de solidaridad de todos, donde vos, Ricardo, yo, Hugo Mesa, me voy al momento de gestionar mi habilitación, mi registro. En realidad queremos más ir sobre el registro porque ahí estamos mucho más organizados y sabemos que hoy tenemos casi 3.700.000 registros habilitados en un sistema que maneja, nos guste o no nos guste, maneja la Agencia Nacional de Tránsito y alguna delega en la OPACI, que es la organización que les nuclea a todos los intendentes municipales porque está la ley orgánica municipal que es potestad de los municipios, la administración de las licencias y las habilitaciones. Entonces queremos irnos sobre eso, por eso hablamos de un fondo solidario para que todos colaboremos y también el día de mañana para que le alcance a esa persona que tiene esas afecciones o sea producto de los accidentes de tránsito o siniestros viales. O sea, serían 3 millones por 10.000 guaraníes de poner cada uno contribuir 10.000. Estamos hablando de entre 37.000 a 40.000 millones de guaraníes solamente en ese concepto. La expectativa, si juntamos todas estas fuentes, claro, le juntan la fotomulta. Hay una quinta pata que estamos trabajando para poder adaptar una ley especial para el remate de esos verdaderos cementerios que hoy vemos en las distintas comisarías y en los distintos puestos de comisaría referente a esas motocicletas que nadie más retiró. Vamos a mirar que está siempre millones. ¿Por qué eso, Ricardo? Porque la ley y las multas son más altas. Entonces, al que cayó en una barrera porque no tuvo luz, porque no tuvo esto o tuvo algún percance, le es más rentable retirar una moto nueva que ir a pagar la multa, someterse al proceso y para que pueda retirar. Entonces queremos adaptar, actualizar para que se haga un solo remate, limpiemos todo eso y toda esa plata también tirar a esta gran bolsa solidaria para darle respuesta a la ciudadanía. Mi querido diputado, ¿y quién estaría administrando este fondo o quién sería responsable de este fondo? Sí, primero la ley va a prever que va a ser un fondo blindado. Vamos a crear una cuenta que va a crear el Ministerio de Economía y las instituciones que van a administrar estos recursos en forma porcentual que estamos trabajando. Por eso creemos que en 15 días vamos a hacer la presentación oficial de la ley y hay un tremendo consenso de todas las bancadas, de todos los partidos para poder acompañar. Por eso confío mucho que los colegas conmigo van a ser proponentes de la ley. Creemos que va a salir rápido y queremos que en 3 instituciones en porcentaje se dividan. La primera, tener un mejor fondo para emergencia médica. La segunda, la DIVEN, que te conté que apenas tiene 20.000 millones de guaraníes y ahí le dimos una tarea al director de la DIVEN. No puede ser que todo el Paraguay tenga que recurrir en Asunción para buscar una ayuda. La DIVEN tiene que descentralizarse, tiene que trabajar con las gobernaciones y tener una oficina que pueda atenderle y aquel ciudadano
contribuyente, vecino, paraguayo y paraguaya que tenga estos problemas pueda gestionar en su departamento esa ayuda y va a tener un recurso. Y el otro porcentaje queremos enviar, y eso salió en la audiencia pública, al Senadis, porque el Senadis es el que administra, el que le da respuesta a través de una silla de rueda o de las distintas rehabilitaciones que necesita ese paciente accidentado que quedó con algunas secuelas. Querido diputado, para responder al volver de la pausa, ¿cómo garantizamos la transparencia de este fondo? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del diputado Hugo Mesa. Estimado diputado, ¿cómo nosotros le decimos a la ciudadanía que la transparencia de este fondo está garantizada? La transparencia está garantizada completamente al momento de crear una sola cuenta blindada, es decir, no va a salir para salario o para pagar otros gastos corrientes, sino que al blindar una cuenta y al crear una sola cuenta y al saber quiénes son los destinatarios para administrar esos recursos económicos, les puedo garantizar y darle la seguridad, Ricardo, de que esa plata va a ser bien utilizada. Y ahí tiene una gran tarea la DIVEN, que también hemos descubierto, porque esto hemos trabajado casi un mes y medio que estamos detrás de esta ley, casi 2 meses, en la cual nos dimos cuenta también y le hemos dicho en la audiencia pública al director de la DIVEN, el señor Fernando Ortellado, que está haciendo un gran trabajo con tan poco. Me decía él, yo recibo 1.200 pedidos mensuales y apenas le puedo dar al 30% respuesta. 1.200 pedidos del país, de los pedidos. Entonces yo le decíamos nosotros al director de la DIVEN, y nos dijo la ministra de Salud Pública también que ahí tenemos una tarea que combatir. ¿En qué sentido? Hay a veces una no sé si la palabra es corrupción, pero por lo menos una cuestión administrativa que a veces las prótesis compradas por la DIVEN, el doctor que va a operar no le acepta porque no es de X marca. Hay un contubernio, hay ahí algo que nos hace ruido y le dijimos al director de la DIVEN acá, ya esperó luego mucho el paciente, claro. Por fin consiguió el platino, se va a emergencia médica o a cualquier hospital que por fin le dio turno para operarse y hace 2 meses que está con eso, con esa afección y le dicen no me interesa esta marca o yo no me comprometo a esta marca, anda a traerme esta marca y ahí recién te voy a operar. Eso hemos descubierto acá también con este problema. Pero eso es... Gravísimo. Gravísimo. Y todo el mundo sabe. No, yo no sabía. Y ahora te cuento la ciudadanía. Y acá te puedo asegurar que la gente que nos ve le habrá pasado en más de una oportunidad que esperó tanto, llevó y le dijo, no, esta marca yo no trabajo. ¿Y qué hace ese ciudadano que le costó tanto llevar ese platino? Lo que necesita ese insumo quirúrgico, que es muy caro. Claro. Estamos hablando de entre 15 y 20 millones de guaraníes y le dice que no le puede hacer con eso. Entonces, ahí tiene una tarea que le pedimos a la DIVEN de ponerse de acuerdo con el gremio de doctores, con el gremio de médicos cirujanos que trabajan en emergencia médica, que ahí un 90% se van ahí. ¿Cuáles son las marcas que ellos necesitan para trabajar? Porque probablemente, Ricardo, yo no le quiero matar a los doctores, probablemente hay una marca que a ellos le dan garantía en su trabajo, pero les tiene que contar a la institución con cuáles están trabajando, claro, para que no se pierda tiempo y no se pierda plata, porque si ni usó ese platino, ese implante, quiere decir que es perdida. Entonces ahí tiene una tarea grande que tiene que mejorar la DIVEN en comunicación con la gente del Ministerio de Salud Pública. Y la propia ministra de Salud nos dijo que esa es la preocupación más grande que ella tiene desde siempre, porque esto no es nuevo lo que te estoy contando, siempre fue así. O sea, pero es peligrosísimo eso porque no puede el médico no utilizar. Yo conseguí X marca de una prótesis de platino, de una manera, de otra, pedí prestado dinero, sí. Me fui a comprar a Argentina para abaratar costos. No puede decir el médico no te voy a operar por un trabajo honesto. Y no solamente ella existe ahora pollada, asadito, pancheada, hamburgueseada. También la gente de tanta desesperación vende su casa, hace rifa de su auto, de su camioneta, de todo lo que tenga. Porque no hay respuesta y después le dicen otra vez eso. Entonces te tiro un dato
que muy pocos saben, pero la gente accidentada sabe de lo que yo estoy hablando y de lo que hemos descubierto a esto. Y quiero sí ahondar un poco más en lo que te decía, de que dejarle muy en claro a la gente que esta es una ley que no quiere meter la mano en el bolsillo más del contribuyente, si apenas queremos darle respuesta a ese ciudadano que tiene este problema y no encuentra una respuesta de un Estado deficiente, de un Estado que no tiene plata. Y por el otro lado, avancemos hacia el SOAP nuevamente, que es la solución definitiva, y que haya una gran corresponsabilidad. Quedamos como tarea, Ricardo, educación. Claro, porque volvemos a lo mismo, diputado. Vos estás queriendo curar la enfermedad desde el origen, o sea, dar una política de Estado, de educación vial a nuestras criaturas. Bueno, nosotros somos una generación perdida, sí, pero por lo menos nuestros hijos ya tendrían educación vial y no tendrían esta crisis, porque los números son... No, demoledores son los números. Son demoledores. Estamos ante una crisis, o sea, 91.000 son 4 amputados al día, perdón, son muchísimos, 4 personas que están perdiendo su futuro todos los días. Y los muertos ni qué decir, si en la región es 9 por cada 100 y nosotros somos 21. El doble. Entonces, mientras todo eso suceda, nosotros hemos convocado al ministro de Educación, a todo su equipo técnico y también a la gente de la Agencia Nacional de Tránsito. Creo que está muy avanzado un plan piloto para el departamento de Itapúa que queremos que se replique a nivel nacional y donde por primera vez el Ministerio de Educación agarra el guante y creo y están convencidos de que van a ser aplicables. Hay una ley, solamente que no se cumple, que se imparta la educación vial, reitero, desde la educación inicial, primero, segundo y tercer ciclo. Te doy un solo dato nomás. Uruguay, campeón en la utilización de cascos. Algo elemental. Sí. 92% de cobertura de sus ciudadanos que andan sobre 2 ruedas y están con casco. En el Paraguay, 22% de gente que utiliza. Y la mayoría usa por su codo. De codera. De codera. Entonces, ¿ellos cómo lograron? Nos contactamos con la gente de Uruguay y nos dijeron, sencillo, acá nosotros apostamos toda nuestra estrategia al Ministerio de Educación. En la educación, luego vienen los controles, luego vienen las sanciones, y ahí no hay tutía. Porque hay un tema, Ricardo, y creo que todos sabemos, la ciudadanía que nos ve, ¿por qué cuando pasamos el puente del otro lado cumplimos todas las reglas de tránsito? Porque nos van a multar y vamos a tener que pagar. Exacto. Y pasamos de este lado y es una tierra de nadie, es un relajo. Entonces, esos son los grandes desafíos que tenemos todos los paraguayos, pero después de la pandemia que hemos sufrido hace algunos años atrás, esta es la epidemia que tenemos que combatir hoy en tiempo de paz, que ni en tiempo de guerra se ha producido tanto lisiado y mutilado en nuestro país. Pero ahí, mi querido diputado, es como vos decís. O sea, la gente, ¿qué pasa? Yo no uso casco. 22% entonces es lo que usan casco, exacto. Después el resto no usa casco. Si me multan, me es más barato abandonar mi moto, irme a quitar otra cuota y no pagar. Pero realmente el problema soy yo, pues, o yo me quedo lisiado, o a mí me van a amputar algo. O sea, esa falta de concientización es la falta de una política de Estado en seguridad vial. Y más otra vez, como vos decís, que hay una ley vigente que no se está dando, pues yo no escuché nunca el tema de seguridad vial en el colegio, por ahí puedo estar equivocado, pero no. Sí tenemos, Ricardo, pero ¿sabe cómo se implementa? Recién en el tercer ciclo, materias opcionales como trabajo práctico, entre 9 y 18 horas. En el tercer ciclo, ya en el colegio. Claro. Para la gente más grande no va a decir tercer ciclo, es algo que antes era primer curso, segundo y tercer curso. Y sexto curso, y ahora primero de la media, segunda y tercera. Ahí recién, pero yo te pregunto a vos, Ricardo, ¿te parece que invirtiendo 9 horas en un cuadernillo vamos a conseguir? Nada, por supuesto que no. Entonces, ahí tenemos una tarea que realizar. Hoy tenemos una bicameral compuesta por senadores y diputados donde se están juntando todas las iniciativas parlamentarias. Nos vamos a sentar con el presidente de la República y le estamos diciendo, presidente de la República, Santiago Peña, acá estamos la clase política de todos los partidos políticos de la Cámara de Diputados. Vamos a sentarnos a trabajar sobre 3 puntos. La primera es transporte. ¿Cómo vamos no nos podemos poner de acuerdo por lo menos en un tema?
Y el primer tema que le estamos llevando al presidente de la República, dentro de un gran acuerdo, es transporte. ¿Cómo vamos a solucionar este tema de transporte? Entonces, eso está en la agenda que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Porque si nosotros teníamos un transporte de calidad, eficiente y moderno, te puedo asegurar que vos, ni yo, ni nadie más salía en nuestro vehículo a la calle. Totalmente. Y ahí tiene otra gran responsabilidad el Ministerio de Obras Públicas sobre nuestras rutas, sobre los accesos, horrible. Y ahí anda, por eso hay una decepción, Ricardo, inclusive por la democracia. Porque el ciudadano no siente de parte de nosotros los políticos que le solucionemos su problema cotidiano. Y su problema cotidiano es transporte, su problema cotidiano es buen camino, buen acceso, buena ruta y que tenga vida. Porque finalmente esta ley lo que, aparte de ser solidario, quiere también instalar el debate, el análisis para salvar vidas en nuestro país. Totalmente. Y la solución integral, mi querido doctor, como bien lo dijiste, es el SOAT. Pero ¿por qué fracasó? Fracasó por dos aspectos. La primera, el órgano de aplicación. ¿Quiénes iban a hacer lo que recaudan esa plata? En el buen sentido de la palabra. Y ahí se le quería dar una responsabilidad a las municipalidades. Pero las municipalidades dijeron a la pinta. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a recaudar, vamos a ser los agentes de retención, pero nosotros también queremos un porcentaje de esto. Administrativo. Hablando bien, probablemente corresponda. Pero ahí le salió la aseguradora y dijeron, no, es lo que nos interesa demasiado este producto porque es demasiado alto el costo. Y vamos a dejar nomás. Entonces la ley se tuvo que derogar porque nadie se quiso hacer cargo del SOAT. Entonces, aprendida la lección, yo me junté con la presidenta de la Superintendencia de Seguros y no se comprometió en impulsar ellas con nosotros un nuevo proyecto que apuntemos a eso. Mientras todo eso suceda, esta es una ley transitoria que puede ser un alivio y una respuesta. No voy a cansar de decirme que es una señal que del Estado le interesa ese ciudadano que tuvo este problema. No, totalmente. Y aparte la crisis es del Estado, el gasto ya existe, exacto, no es que no existe. Y usted está buscando, mi querido diputado, una forma de hacerle frente a ese gasto ya existente. Y el problema es real. No puede decir la persona, no te vamos a atender. No puede decirle ya no tenemos. Es más, decía el director de emergencias médicas, nos decía a través de los representantes de salud, nos decía, al consumir el 85%, los accidentados, si hubiese otro enfermo por otras afecciones, no tiene más atención porque consumió todo el presupuesto, los accidentados. Sí. Y ahí se van todos, hasta el que tiene seguro. Lo primero que hace es alzarle y llevarle todo al sistema público. Yo no le vi nunca a alguien que tenga un seguro, porque hay varios vehículos que sí tienen seguro, pero no vemos, no le lleva al sanatorio. Directo le lleva a emergencia, al sistema público. Claro. Y no le hace gastar a su seguro. Esa es otra distorsión que nosotros tenemos en el mercado, que hay que corregir. Entonces, el tema es apasionante, el tema es claro, pero es ahí, para por instalar. ejemplo, mi querido diputado de emergencia, ¿puede cobrarle al seguro después de eso? No. No puede. El sistema público no. Por eso a veces está colapsado el sistema público. Es más, una vez el director de emergencia médica, me acuerdo, el otro Pilar, puso en casco, carajo. ¿Se acuerdan de ese? Sí. Y todo el mundo, ¿cómo un director va a hablar de esa manera? Pero estaba tan impotente porque le consumían todo su presupuesto y no podíamos atenderle a nadie porque le cargaban todo. Totalmente. Mi querido diputado, ¿y esta nueva propuesta del SOAT fracasado, qué tendría de nuevo? Y es incipiente por todos los errores, en los fracasos. Claro, ya con toda la experiencia adquirida el error. La idea es, ellos están trabajando en un borrador y la idea es que nosotros le demos también un trabajo técnico desde el Parlamento para que pueda ser, una ley que pueda ser útil para la ciudadanía y definitivamente pueda solucionar de fondo este tema. Porque este fondo solidario no va a solucionar. No, pero es un parche que es necesario. Que es demasiado necesario, por eso no va a solucionar. Los problemas siempre van a ser infinitos y los recursos finitos. Totalmente. Pero hoy el ciudadano, después de este fondo, va a saber que puede el Estado darle una respuesta en el momento muy difícil y no va a hacer falta que su casa remate o ponga de rifa su camioneta. Yo absolutamente no quiero cercenar la solidaridad. No, esto no es no hacer más apoyar ni estar más a favor del que necesita. Pero no podemos estar a merced de eso. Totalmente. Pero ¿quiénes se podrían oponer a este proyecto de ley, mi querido diputado? ¿Y por qué?
O sea, ¿cuál sería una causa válida? Y gracias a Dios hasta ahora, desde que estamos trabajando y en la segunda audiencia pública, y por eso yo quiero aprovechar para agradecerle este espacio y el espacio que le está dando los medios de comunicación, porque está cayendo bien la ley. Sí. Y todos los sectores están acompañando y eso va a hacer que la ley se estudie rápidamente, se apruebe rápidamente y se lleve a la promulgación del presidente, que yo escribí con el presidente, hablé, le encanta la idea y la idea me dijo, vayamos más sobre la solución definitiva. Entonces yo creo que esta ley va a salir y creo que me voy a decir quién se podría oponer a darle un alivio del Estado. Totalmente. Mi querido diputado, fue un placer haber compartido contigo esta noche. Muchas gracias por el espacio y vamos a seguir, vamos a festejar cuando se apruebe esta ley, pero decirle también a la ciudadanía que nos vea a través de este programa. Es un fondo solidario, es un fondo que va a ser finito. Siempre la prevención, el cuidado, cumplir las reglas de tránsito y tener una educación, que queremos una educación de calidad, apuntar a un transporte público eficiente y a que termine la corrupción en los controles, va a ser un gran alivio y vamos a salvar vidas y vidas de muchos paraguayos que pueden darle mucho todavía a sus familias. Materia pendiente, mi querido diputado, este tema de las prótesis, hay que investigar. Esa es un lindo tema que les dejo acá sobre la mesa y van a sorprenderse. Esa es una verdadera mafia instalada hace años. Diputado Hugo Mesa, un placer haber compartido con nosotros. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.